Y el presidente Donald Trump ha defendido el uso de los gases lacrimógenos, también el uso de las balas de goma contra los centroamericanos que intentaban ingresar a Estados Unidos de manera violenta, a pesar de que había niños entre ellos, que fue lo cuestionado por muchos medios de comunicación, analistas y personas pro derechos humanos. Ha amenazado con cerrar la frontera de forma permanente y ha pedido al Congreso que apruebe a la brevedad posible los fondos que permitan levantar ese muro tan anhelado por Trump. Como saben, ellos tuvieron que utilizarlos porque estaban siendo confrontados por personas muy rudas y utilizaron el gas lacrimógeno. Y este es el punto, nadie va a entrar en nuestro país, a no ser que vengan de manera legal. Y desde Honduras, el país de origen de la mayoría de estos centroamericanos instalados en Tijuana, ha habido una reacción a los hechos ocurridos en la frontera. El gobierno de Juan Orlando Hernández ha rechazado la actuación de las fuerzas de seguridad, hizo un llamado a que los países de tránsito, ha dicho, respeten los derechos humanos de los migrantes. En un comunicado emitido por la Cancillería se condenó el uso de las balas de goma contra los civiles y califican esto como un hecho hostil y muy peligroso. En el documento, Honduras también ha reiterado su solicitud a la ONU para que acompañe las gestiones de las autoridades frente al éxodo masivo y fortalezca la asistencia y protección de los caminantes. Vamos a saludar en Honduras a Ronnie Martínez, diputado del Congreso Nacional de Honduras. Diputado, gracias por estar con nosotros aquí en la mañana de NTN 24. Gracias, Ruth. Buenos días. Aquí estamos en Tegucigalpa hoy, lamentando la situación por la que están atravesando nuestros compatriotas en la frontera entre México y Estados Unidos. Sí, ya es una situación que, según dicen, pues parte del gobierno de Enrique Peña Nieto y, por supuesto, el gobierno estadounidense, es una situación que se está saliendo de las manos. El éxodo de centroamericanos que llega a esta zona en Tijuana, por una parte los mexicanos dicen, los que están en esta zona de Tijuana, muchos de ellos dicen no es discriminación, pero no queremos tener aquí a más personas de Centroamérica u hondureños, en este caso, tocando su país en particular, porque no hay cabida de trabajo para nosotros ni espacio para nosotros. Por otra parte, lo sucedido el fin de semana, en donde su país, el gobierno, ha expresado un rechazo total y ha dicho que no se están respetando los derechos humanos. ¿Qué hacer en medio de todo lo que se está dando con esta flota de caminantes que han llegado ya al punto fronterizo y que intentan pasar de forma violenta y a como dé lugar? A nosotros no nos queda más que lamentar lo que está sucediendo ruta allá en la frontera con los Estados Unidos. Al inicio, cuando nuestros migrantes cruzaron entre Guatemala y México, la situación se tornó bastante solidaria a pesar de algunos incidentes que se dieron, pero el pueblo guatemalteco, el pueblo mexicano fueron muy solidarios con nuestros compatriotas que viajan rumbo a los Estados Unidos. La versión del gobierno hondureño dirigido por el señor Juan Orlando Hernández es bastante hipócrita. La consideramos nosotros desde el punto de vista de que aquí dentro se violan derechos fundamentales como el derecho a la libertad de expresión. Anoche precisamente hubo enfrentamientos a un año del robo de las elecciones por parte del señor Hernández en comparsa con el gobierno de los Estados Unidos. Hubo un enfrentamiento, una manifestación meramente pacífica. Militares dispararon en contra de varias personas, hubo 3 heridos, entre ellos un comunicador social aquí en nuestro país. Se viola el derecho fundamental a la alimentación, a la salud, a la educación, y es por eso que miles de compatriotas lamentablemente se ven obligados a huir del país. Así que nosotros consideramos verdaderamente hipócrita todas estas apreciaciones del gobierno del señor Hernández, que ahora mantiene un discurso bastante parecido al del señor Donald Trump. Vimos con desgracia lo que está viviendo nuestros compatriotas allá en la frontera, que el fin de semana recibieron bombas lacrimógenas y atropello por parte de las fuerzas del gobierno de los Estados Unidos. Así es. Hay una convulsión política no desconocida a nivel mundial. Lo que sucede en Honduras con el presidente Juan Orlando Hernández cumplió un año, ha habido manifestaciones, la gente todavía sigue atribuyendo, políticos y personas hondureñas siguen atribuyendo que hubo un fraude en aquellas elecciones. Ha sucedido lo del hermano del presidente que está detenido, ya va a ser trasladado en las próximas horas a Nueva York por un caso de narcotráfico. En medio de esta conmoción política que hay dentro de Honduras y la necesidad que alegan muchos hondureños y que los lleva finalmente a salir del país con sus hijos, ¿cómo califica usted lo sucedido el fin de semana?
el uso de las gomas, de las balas de goma, el uso de los gases lacrimógenos. Y le pregunto esto porque, como usted dice, es un calificativo hipócrita el que ha dado el presidente de Honduras, por sus palabras, diciendo que se violan los derechos humanos cuando aquí en el país se hace lo propio. Pero a su criterio, como diputado del Congreso, ¿cómo vio que hayan tratado así a los migrantes? No, es un hecho lamentable. Nosotros hemos considerado que la migración o emigrar es un derecho humano, que no es un delito. Estados Unidos es un país de migrantes. Nosotros hemos pedido que se respete el derecho a la vida, ese derecho fundamental que tenemos a decidir. Sabemos dónde nacemos, no decidimos dónde nacemos, no decidimos dónde vamos a morir. Las personas que han salido de nuestro país no lo hacen porque quieren, hacen precisamente obligados a huir de nuestro país por las condiciones deplorables en las que nos encontramos. No hay estabilidad política, no hay institucionalidad, y todo esto es culpa también del gobierno de los Estados Unidos, que con sus políticas de sostener en el gobierno a una figura como Juan Orlando Hernández, que se encuentra precisamente señalado, como ustedes ya lo han escuchado en las noticias, por vínculos incluso hasta con el narcotráfico, corrupción, los niveles de impunidad que hay en el país. Esta gente sale de Honduras, así que eso es violatorio a los derechos fundamentales de las personas que... Y le hago la otra pregunta, también de rigor, sí, que va de la mano. Por una parte, ¿qué opina usted sobre que a los migrantes de su país los traten así? Pero por otra parte, ¿qué opina usted o aprueba el actuar de estos migrantes que, sabiendo que hay esta restricción ya anunciada, intentaron pasar con niños? Una mujer se la veía ahí, claro, y fue la foto de la semana, le lanzaron el gas lacrimógeno, muy lamentable. Sin embargo, dicen, y ahí sí está lo que dice el gobierno del presidente Trump, irrumpen de forma violenta cuando se sabe que no pueden, que deben hacerlo por el trámite de asilo, por los puestos fronterizos. Sin embargo, acá se armó de todo ahí en la frontera porque trataron de ingresar. ¿Ustedes aprueban ese actuar de esos migrantes que saben que no pueden hacerlo? Podríamos calificarlo de irresponsable, podríamos decir cómo exponen a sus hijos estas personas. Pero aquí en nuestro país, los niños, los jóvenes están expuestos a diarios, y esta gente dice, bueno, voy a morir dentro de mi tierra ante la difícil situación económica que nos encontramos, social, da lo mismo morir acá o morir fuera. Es lamentable que el gobierno de los Estados Unidos, con sus políticas de imposición en estos países, hoy crea las condiciones óptimas para que esta gente tenga que huir del país y que se esté suscitando estos hechos violentos en esta frontera. Vamos a agradecer con nosotros el diputado Ronnie Martínez, diputado del Congreso Nacional de Honduras. Gracias por estos minutos con la mañana de NTN 24.